Ahora será. Vale, entonces en el método Delphi lo que se intenta hacer es disminuir el espacio intercuartil y esto es cuánto se desvía la opinión de cada experto con respecto a la opinión conjunta, es decir, como una especie de promedio cualitativo, ¿sí? Hay una opinión más o menos promedio y a partir de esa se trata de definir qué tan lejos está cada uno de los expertos alrededor de esa opinión. Y la calidad, obviamente, de los pronósticos que se hagan va a depender del expertise del panel que yo escoja. Por supuesto que esto está relacionado con lo que veíamos ayer del gráfico de costos de predicción, de pronóstico, donde, por ejemplo, si yo quiero un pronóstico más ajustado a la realidad, va a ser más costoso porque va a necesitar personal que esté muy capacitado en el tema y probablemente necesite un panel más amplio, con una mayor cantidad de personas. Algunas condiciones para la aplicación del método, ya lo dijimos, la más importante, no existen datos históricos, no tengo ningún tipo de dato con el que yo pueda realizar un pronóstico cuantitativo. O también puede suceder que la predicción que yo estoy buscando hacer no se preste ninguno de los métodos disponibles. Entonces aquí vuelve y entra de nuevo el papel de qué tanto quiero invertir yo para la predicción. Puede ser que mi producto ninguno de los métodos existentes aplique. Yo podría o aplicar este método, intentar aplicar este método, o invertir más, intentar aplicar o diseñar un método que se ajuste específicamente a mi producto o a lo que yo quiero hacer. La siguiente dice, las condiciones éticas y morales dominan sobre las económicas y tecnológicas de un proceso evolutivo. ¿Qué significa esto? Esto es un poquito raro, pero básicamente lo que se busca acá es que independiente del resultado, es decir, se busca no sesgar el pronóstico por temas propios de la economía o la tecnología, sino que el panel de expertos debe ser completamente centrado y separar, digamos, lo emocional de lo que emocional en el sentido de no querer, por ejemplo, sesgar el pronóstico hacia darlo muy alto, si es que yo solamente estoy evaluando el lanzamiento del producto y si es que el pronóstico me da muy bajo, probablemente yo decida no lanzar el producto, por ejemplo. Y bueno, el último ya es un poquito obvio. Dice, cuando el tema de estudio requiere la participación de individuos expertos en distintas áreas del conocimiento, está muy relacionado con lo que decía al principio, que es para hacer la disminución del espacio intercuartil. Entonces, si requiero gente de diferentes áreas del conocimiento, debo aplicar un método de este estilo. ¿Vale? Siguiente. Esto es más o menos una guía simple o rápida de cómo funciona el método. Se proporciona una pregunta a cada experto por escrito. Obviamente no será una sola, será un pool de preguntas de la situación actual para la cual se requiere un pronóstico de forma muy general. Y cada uno de los expertos debe realizar una descripción breve. ¿Sí? No debe ser simplemente una pregunta cerrada, sino que debe dar espacio a la discusión entre el panel de expertos. El coordinador o el que está ejecutando el estudio debe reunir todas estas opiniones y editar y consolidar la información. A partir de acá es de donde se construye lo que se conoce como la opinión promedio, ¿sí? Lo que estaba mencionando anteriormente. Y a partir de ahí se genera un nuevo grupo de preguntas que estén relacionadas con los resultados de la primera etapa. ¿Mm? Y con ello se procede a hacer el análisis de desviación que mencionaba anteriormente para ver el pronóstico promedio y definir a partir de ahí unos rangos con base en la desviación de cada uno de los expertos. Con eso se obtiene una predicción general y a partir de acá pues, puede convertirse en un proceso iterativo haciendo nuevas preguntas al panel hasta que se logre digamos, hasta que el evaluador o la persona que realiza que aplica el método esté satisfecha con el resultado. Estas son algunas cosas que son complementarias con el método Delphi. Entonces dice lo siguiente, la descripción del escenario, se llama descripción del escenario y se hace para hacer un retrato de cómo funcionará el presente con el tiempo.
Dice con frecuencia se usa en conjunto con el método Delphi. Y básicamente, ¿en qué consiste esto? Es en realizar un listado de posibles situaciones que se pueden presentar en el futuro. Y la idea es analizar el impacto que eso tendría en la predicción que ya se ha realizado, ¿sí? Entonces, él dice lo siguiente: consiste en identificar un conjunto de eventos posibles en el futuro. Dichos eventos dependen que una situación ocurra. Entonces, lo que decía anteriormente, habrán algunas situaciones que generen que algo ocurra en el mercado. Y lo que se hace es examinar cuidadosamente cada escenario para determinar qué tan probable es que ocurra y a partir de qué tan probable es que ocurra se determina cuál sería el impacto de esa situación en lo que en la predicción que se había hecho anteriormente. ¿Listo? Esto se hace sobre todo para analizar en el largo plazo, porque por supuesto los pronósticos que se realizan en el método Delphi tienden a ser de corto o mediano plazo. Como ya vimos ayer, la mayoría de métodos de pronóstico funcionan bien en el corto, pero no en el largo plazo. Entonces, esta es una herramienta que se utiliza para complementar el método Delphi en el largo plazo. Y algo adicional que uno puede aplicar se llama análisis de impactos cruzados, que también es complementario con el método de descripción del escenario. Y básicamente lo que se hace acá es una matriz donde tanto en las filas como en las columnas coloco esos eventos que yo listé anteriormente en descripción del escenario. Y dentro de esa matriz lo que voy a hacer es ver dónde se cruzan dos eventos y analizar qué sucedería si es que suceden las dos cosas en simultáneo. Entonces yo anteriormente revisé qué tan probable era que ocurrieran esos eventos por separado, de forma independiente. Y en este paso lo que quiero hacer es qué sucedería si es que los eventos ocurren de forma simultánea. ¿Vale? ¿Preguntas? Eso es a grandes rasgos lo que se quería mostrar de la parte cualitativa. Uno podríamos hacer eventualmente algún ejemplo. Sin embargo, de acá simplemente el concepto general es lo más importante, ya que un ejemplo en particular y un ejemplo aplicado, que sería lo más interesante para ver, requiere bastante elaboración. Y digamos, lo que nos interesa ahorita es tener datos puntuales para la toma de decisiones. Entonces, es lo que vamos a hacer con los métodos cuantitativos: sacar datos y a partir de ahí construir nuestras decisiones. ¿Listo? Lo cual no Profe, quiere ¿cómo? decir que este método no sea útil y no se utilice, sino que le vamos a dar prioridad a la parte cuantitativa, porque de ahí podemos ver más fácilmente la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, ¿cómo sería como una pregunta de esto en la prueba? ¿O sería como un caso? Eh, es más probable que esta parte cualitativa la evaluemos en un control. Ah, ya, perfecto. Y creo que en la prueba, sí, en la prueba vamos a evaluar la parte cuantitativa, ¿vale? Ya, perfecto. Entonces, sí, digamos que esta parte la podemos dejar para el control y entonces nos vamos con lo cuantitativo en la prueba, ¿vale? Ok, entonces dejémoslo ahí por ahora y vamos entonces a irnos de vuelta para el otro, estas otras diapositivas donde vamos a hablar de datos cuantitativos. Vamos por aquí arriba. Entonces, voy a retomar desde acá y luego voy a hacer una pequeña corrección con respecto a una pregunta que alguien me hizo ayer y tenía razón y yo le dije lo contrario, eh, después de haberlo revisado claramente. Entonces, vamos a ver qué fue esa corrección que tenemos que hacer. Entonces, habíamos hablado ayer de lo que es una media móvil simple, perdón, una media móvil simple y una media móvil ponderada, ¿sí? Entonces, bueno, antes de empezar deberíamos aclarar para cuándo vamos a usar cada tipo de método. Entonces, déjenme compartir una hoja en blanco. Vamos a borrar esto que teníamos por acá. Entonces, hoy vamos a ver media promedio, media móvil ponderada y alisado simple. Entonces, estos tres métodos tienen una cosa en común,
Y es que los tres se aplican cuando, nuestro pronóstico solamente tiene componente de nivel. Recuerden que ayer vimos que los pronósticos, las series de tiempo se caracterizaban por tener diferentes componentes. Ya hemos dicho que esos componentes era, aunque no lo mencionamos de esa forma, nivel es, digamos, el componente estable, ¿sí? Es decir, una serie que se comporta más o menos de este estilo. Que todos los datos están alrededor de un promedio, más o menos. ¿Sí? Entonces yo vería algo de esta forma. Esa es una serie de nivel, como un poquito, algo así, más o menos, digamos. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos al componente de nivel. Entonces también tenemos, además, habíamos visto el componente de tendencia, que dijimos que podía ser de crecimiento o de crecimiento. Hablamos de un tercero, que era el componente de estacionalidad, ¿sí? Que esto era un efecto que se repite el tiempo, ¿sí? Y por último hablamos del componente cíclico o de ciclo. Esto dijimos que tenía similitudes con la estacionalidad, pero que podía ocurrir con independencia del tiempo. ¿Sí? Y el ejemplo que pusimos para explicar este era el de los PlayStation. El ciclo viene cada vez que Sony lanza una nueva consola. ¿Vale? Vale, eso es para recordar lo que dijimos ayer y con base en eso definimos nuestros métodos. Entonces, estos cuatro los vamos a estar manejando dedicado a la parte que únicamente tiene componente de nivel. Luego vamos a hablar de lo que es el alisado doble. En este lo tenemos cuando yo tengo nivel más tendencia. ¿Vale? Y por último, alisado triple, que sea cuando tengo nivel, tendencia y estacionalidad. ¿Vale? La parte de ciclo la vamos a dejar fuera de los modelos que vamos a estar viendo en la clase, porque digamos que para este tipo de modelos se utilizan, perdón, para este tipo de componentes se utilizan modelos más complejos que deberían pertenecer a un curso de gestión de operaciones avanzado. Por eso no lo vamos a estar viendo acá. Adicionalmente, recuerden que también vimos que habían dos cosas que podían tener las series de tiempo, que era un componente de aleatoriedad y que esto está siempre, porque si no hubiera aleatoriedad, entonces pues yo tendría una serie que es estable y mi pronóstico sería exacto. Y hay que, en la aleatoriedad tenemos inexplicable, ¿sí? Que es, digamos, lo que viene naturalmente en la serie. La variabilidad normal que puede tener la venta de un producto. Y hay otras que son las explicables. Y aquí dijimos que teníamos lo que eran los outliers. Y teníamos lo que eran eventos conocidos que me afectaban mi serie, ¿sí? Como promociones, cambios de precio, etc. ¿Vale? Entonces, estos que son explicables, recuerden que dijimos que cuando yo quiero hacer mi análisis de pronóstico debo quitarlos, debo sacarlos. Y lo inexplicable no lo puedo quitar, tengo que considerarlo de alguna forma. Y cada uno de estos modelos que vamos a estar viendo, de alguna forma, ataca esta parte de lo inexplicable. ¿Listo? Eso es, a grandes rasgos, el resumen
de la parte teórica, digamos, de lo que son los pronósticos, y ahora nos vamos a meter de lleno entonces en los modelos. ¿Preguntas ahí? Ok. Bien, entonces volviendo un poquito a esto que mencionábamos anteriormente, ayer en particular, mencionábamos las medias móviles ponderadas. Y habíamos dicho que la media móvil ponderada básicamente lo que yo hacía era decir, ok, voy a tomar mi pronóstico con base en los n últimos sucesos de mi serie, y a cada uno de ellos yo le voy a dar un peso, que dijimos que el peso era este. No, creo que tengo que cerrar. Lo siento. Aquí de vuelta. Y entonces habíamos dicho, ok, los pesos que yo le voy a asignar, ayer en los otros slides los listamos como C o W, pero bueno, ese es simplemente el nombre que le voy a asignar. Y habíamos dicho que la suma de los pesos, la suma sobre I de los WI, tiene que ser igual a 1, por supuesto, porque yo le voy a asignar un peso que en total sume 100%. Ah, creo que está aquí en la parte derecha, perdón, se me pasó. Y cada uno de esos pesos que yo asigno lo voy a multiplicar por los valores de mi serie. ¿Sí? Es decir, si yo tomo las 3 últimas demandas, yo podría decir, ok, yo quiero que el último dato, el más reciente, tenga un peso del 90% y los otros dos un 5%. O yo los puedo asignar como mejor considere que representan el comportamiento de mi serie. ¿Listo? Esto hace parte de la parametrización del modelo. Vale. Y entonces habíamos hecho un ejemplo, pero sí, pasemos aquí al ejemplo, a otro ejemplo que tengo. Y voy a precisar aquí para hacer la corrección de lo que dijimos el día de ayer, media móvil, acá. Entonces vamos a hacer dos ejemplos, vamos a hacer una proyección. Profe, ¿podría subir ese Excel a Sí, Word? perdón, no lo subí, yo lo iba a subir antes de clase, pero se me pasó. Lo subo. Y lo subo, en un minuto lo subo, pero hacemos este ejemplo y lo subo de inmediato para que lo puedan tener. Vamos a hacer una proyección con media móvil con 6 periodos, proyección con 6 periodos, y hagamos otra con proyección de 3 periodos. ¿Listo? Vale, entonces vamos a empezar asumiendo, entonces vamos a decir aquí media móvil de 3 periodos. Este lo vamos a hacer no ponderada, sino asumiendo que todos los periodos son igualmente importantes. Y media móvil de 6. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si yo quisiera, voy a hacer la predicción incluso para datos que ya tengo. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Para analizar qué tan preciso o qué tan impreciso es mi pronóstico, ¿sí? Entonces, utilizando los datos que tengo, yo podría hacer predicciones para esto, ¿desde cuándo podría ser mi primera predicción? Dados los datos que tengo y dado que vamos a empezar con la predicción de 3 periodos. ¿Desde el cuarto mes? Desde el cuarto mes, exactamente, porque no puedo hacer predicción de enero porque no tengo ningún dato anterior. Para febrero solo tendría 1, para marzo tendría 2 y para abril ya podría tener los 3 mínimos que necesito para poder computar. Entonces acá debería tomar promedio de estos 3. ¿Cierto? Entonces me dice que según mi pronóstico de media móvil para 3 periodos, mi predicción hubiese sido que en abril la demanda fuese de 11,67. Sin embargo, la demanda real fue 16. Entonces, esto nos dice que hay una desviación entre lo que yo esperaba que fuera la demanda y lo que realmente ocurrió. ¿Sí? Ya vamos a ver eso para qué nos sirve luego. Ahí es donde van a entrar las medidas de error. Luego, en mayo, yo podría haber hecho lo mismo. Pero entonces acá yo computo con abril, marzo y febrero. ¿Cierto? Porque voy a utilizar 3 periodos anteriores. Pero, profe, ¿y no debería haber usado el de la predicción? Ahí es donde debo hacer la corrección sobre lo que había dicho ayer. Yo había dicho ayer que uno puede utilizar ese dato, lo cual no es correcto, porque en caso de que yo hiciera eso, este dato, este 11,67,
yo lo calculé con base en estos tres, ¿cierto? Es decir, que eso significa que esto tiene una importancia de, perdón, un tercio. Si yo lo pensara en términos de la media móvil ponderada, esto tiene peso un tercio cada uno, ¿cierto? Correcto. Por eso obtengo aquí 1167. Pero si yo utilizara ese dato para computar este valor, lo que estaría haciendo es modificar los pesos del modelo. Porque para hacer este cálculo de 13,67 yo dije, ok, ahora es un tercio y un tercio este. Perdón, este y este. Ah, o sea que en la ponderada se hace así, ¿o no? No debería hacerse, sino que estoy utilizando este ejemplo para explicar por qué no, ¿vale? Creo que eso era lo que le comentaba ayer, ¿o no? Sí, justamente. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, gracias gracias por ese comentario, que es justamente esta corrección que estamos haciendo. Entonces, estos son los pesos que yo asigno a los 3 periodos anteriores con los cuales quiero hacer mi predicción, ¿sí? Pero si yo utilizara este valor para predecir este de 13,67, lo que estoy haciendo es tomar estos pesos y de alguna forma utilizarlos para sacar este nuevo valor. Es decir, estaría modificando mi modelo. Estoy modificando ese 33% que quiero asignarle de peso a cada uno de mis datos anteriores y estaría asignando más peso incluso estaría utilizando el mes de enero porque tiene cierto peso. Es decir, ese enero está relacionado con este dato. Pero para mayo yo ya no quiero utilizar enero, quiero utilizar febrero. Pero de alguna u otra forma, dado que abril tiene información de enero, entonces mayo también estaría incorporando información de enero, ¿sí? O sea que siempre se ocupan los datos reales, la media móvil Exactamente, simple y la ponderada. exactamente. Siempre debo utilizar los datos reales. Y en caso de que yo no tuviese este valor, digamos, yo no podría dar este pronóstico. ¿Por qué? Porque no tengo la información de los 3 periodos anteriores, que es lo que yo necesito. Entonces, como no tengo este valor, lo que yo debería decir, ok, el mejor pronóstico que yo puedo dar, es decir, es el mismo que ya había calculado anteriormente. ¿Sí? Ya. Lo mismo, si no tengo mayo, acá lo mejor que puedo hacer, es decir, lo mejor que puedo hacer es el valor que había dado anteriormente. ¿Sí? Es decir, siempre que no tenga información real para computar más a futuro, me voy a quedar con la predicción, con la mejor predicción que pude hacer anteriormente. ¿Vale? ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Gracias por el comentario ayer que me ayudó para revisar la información y corregir. Vale, pero entonces volvamos a nuestro ejemplo. Listo, entonces habíamos dicho, ok, con marzo, febrero y enero puedo computar esta predicción de abril. Con marzo y febrero puedo computar la predicción de mayo y así sucesivamente. Es decir, yo aquí ya me puedo llevar esta formulita y decir, esta va a ser mi predicción. ¿Vale? Ok, y entonces si yo miro por acá cualquiera, yo debería tener que lo estoy computando con base en los 3 meses anteriores, lo cual es verdad. Entonces, septiembre utilizo los datos de agosto, julio y junio. En octubre utilizo los datos de septiembre, agosto y julio, y así sucesivamente. Hasta que llego al último mes, que es la predicción que puedo utilizar para enero. La hago con diciembre, noviembre y octubre, que sería 16. Y si me preguntasen, ¿cuál es la mejor predicción que puedo hacer con base en el modelo de media móvil para febrero y marzo del siguiente? Entonces yo lo que debería decir, lo mejor que puedo decir en este caso es que esto es 16 y esto es 16, porque es la última predicción que pude computar con los datos reales de la serie. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok, entonces vamos a aprovechar acá. Esto sería como implementar el modelo de media móvil. Profesor, ¿podría repetir lo ¿Sí? último, por favor? ¿Repito esta parte? Exacto, sí, por favor. Sí, vale. Que si me preguntan n periodos en el futuro, para el cálculo con media móvil, yo lo mejor que puedo decir es que para esos n periodos en el futuro, la mejor predicción que puedo dar es la del periodo inmediatamente siguiente y repetirla hacia el futuro. ¿Por qué? Porque hasta que yo no tenga datos nuevos acá, es decir, hasta que a mí no me digan y me
vengan y me digan que, por ejemplo, en enero la demanda fue 20. En ese momento, cuando aparece este dato, yo ya puedo recomputar esta predicción. ¿Sí? Aquí ya puedo decir, ok, entonces dado que ya tengo este dato, ya voy a decir que febrero es 16,67. Pero hasta que yo no tenga nuevos datos reales, yo voy a mantenerme en decir que la mejor predicción que puedo dar es la última que pude computar con base en los datos reales. ¿Listo? Ya, ok, muchas gracias. Vale. Ahora vamos entonces a irnos a qué sucede si queremos calcular la predicción con 6 periodos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con base en el modelo anterior? ¿Dónde podría empezar a hacer mi cómputo? Desde julio. Desde julio, justamente. ¿Por qué? Porque necesito darle peso a los últimos 6 periodos. Entonces, lo que tengo que hacer acá es computar julio con base en el promedio desde enero hasta junio. Y Excel es inteligente y me dice, ok, le replico esto. Claro que sí, hasta acá. ¿Qué pasó? No hizo el promedio, parece, profe. Sí, gracias. Promedio desde acá. Ahora sí, voy a poder llevarlo. ¿Listo? Entonces, para julio, mi predicción es el promedio de los últimos 6 meses. Promedio 10, 12, 13, 16, 19, 23. Me dice es 15. Para agosto, utilizo los últimos 6, es decir, de febrero a julio, y sucesivamente, hasta que en enero utilizo de julio hasta diciembre. Por el mismo principio que dijimos anteriormente, entonces si me preguntan febrero y marzo, yo lo mejor que puedo decir es que mi predicción es de 22. ¿Listo? Y aquí vamos a aprovechar para introducir el concepto de error, aunque lo vamos a profundizar mañana. Pero estas predicciones que acabo de hacer ya me sirven para de una u otra forma empezar a ver cuál pronóstico es mejor que el anterior. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo puedo computar el error? ¿Cuál es la forma más intuitiva? Restarlo. Justamente, entonces yo voy a decir que mi error en el periodo T es mi predicción menos mi demanda real. ¿Sí? Con base en eso, entonces yo, para poder comparar los dos métodos, voy a empezar desde... Profe, pero ahí, por ejemplo, para enero, febrero y marzo utilizo el 16 de que encontró abajo. Dependiendo qué modelo decida yo utilizar. Si decido utilizar el modelo de 3 periodos, utilizaría 16. Si decido utilizar el modelo de 6 periodos, utilizaría 22. Ya, pero ahí veo al final esos números que están ahí, que están proyectados, son los que usaría yo para encontrar el error en... Justamente, entonces lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer en este momento es introducir el concepto de error para que de alguna forma podamos saber cuál de estos dos es mejor. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Entonces, voy a calcular el error solamente desde que tengo los dos pronósticos. Entonces, esto sería el error de MM3. Y aquí el error de MM6. ¿Listo? Aquí voy a necesitar un par de columnas más. Y voy a quitar esta anotación. ¿Vale? Voy a escribirlo acá. El error al tiempo t va a ser la predicción menos el dato real. Una forma de calcular el error, porque vamos a ver que hay varias. Listo, entonces digamos que aquí entonces sería mi predicción menos mi dato real. Y acá sería mi predicción menos mi dato real. ¿Listo? ¿Qué pasó? Este menos este. Ok, y entonces pues esto lo voy a replicar para todos los periodos donde tengo información. ¿Listo? Pero entonces, este cálculo ustedes pueden ver que tiene un problema. ¿Qué problema tengo con este cálculo de error?
¿Valores negativos? Que tengo valores negativos, unos son positivos y otros son negativos. Entonces esto es puede como existir cuando... error negativo, por eso no, ¿o no, profe? Perdón, ¿repites por favor? El valor de error uno nunca lo puede considerar como negativo, ¿no? Como un Claro, número entonces más o lo menos. lo que uno hace, recuerden por allá de sus clases de estadística, cuando uno, de probabilidad estadística, cuando uno le decían, ok, nosotros no computamos la desviación con respecto a la media en forma lineal, sino que computamos es un error cuadrático. Aquí se sigue ese concepto. Entonces lo que vamos a hacer es, para quitarnos ese negativo, vamos a decir que vamos a ver el error al cuadrado. Y entonces lo que aquí hago entonces es decir, ok, si este es el error, entonces lo voy a elevar al cuadrado. Y lo mismo acá. ¿Listo? Estos errores que yo acabo de escribir acá, cada uno tiene un nombre, pero por ahora nos vamos a quedar simplemente con el concepto y ya mañana vamos a ver un poquito más del detalle del error. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a hacer es la suma de los errores. Entonces, lo que nos dice es que el error cuadrático total para el MM3, para nuestro media móvil de 3 periodos, es 332. Y para el caso de nuestra predicción con 6 periodos, mi error total es 483. Entonces aquí, estos dos datos que están acá son bien importantes. ¿Y para qué nos van a ayudar? Pues precisamente para responder la pregunta que me hacía Diego, creo que fue, o no recuerdo quién fue quien hizo la pregunta. ¿De cuál de los dos debería usar? ¿16 o 22? Entonces, según esto, ¿cuál debería ser mi modelo si yo quisiera escoger entre estos dos tipos de modelo de media móvil? El MM3. Debería escoger mi modelo de 3 periodos porque me está diciendo que el error con respecto a la media real es menor con respecto al error que obtengo en un modelo de 6 periodos. ¿Vale? Entonces, si me dicen, basándose en esto, por ejemplo, si me preguntaran, basado en la predicción de estos dos modelos, ¿cuál debería ser la decisión de la empresa? ¿Cuál modelo debería utilizar? ¿Y cuál sería mi valor de predicción para los siguientes 3 meses? Entonces, yo debería responder, dado que el error es inferior en la media móvil de 3 periodos, el modelo a utilizar es el de media móvil de 3 periodos y la predicción para los siguientes 3 meses es de 16 unidades. ¿Vale? Profe, ¿y esta como técnica de error se puede usar para todos los otros 3 modelos que faltan? Sí, sí, sí. De hecho, esta es una de las principales que se utiliza, pero vamos a estar viendo otros cálculos de error. Y a veces uno obtiene que con una medida de error es mejor un modelo, pero con otra medida de error es mejor otro. O sea, a veces uno tiene que evaluar de acuerdo a su serie cuál es la medida que va a utilizar. Pero bueno, eso es, digamos que hace parte de lo que les estaba diciendo, de lo que vamos a estar evaluando en la parte de medidas de error. ¿Listo? Pero digamos que este es un criterio que es válido para tomar la decisión y evaluar entre uno u otro modelo cuál debería de utilizar. Ya, gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, el primer modelo, el primer ejemplo que tenemos en cuanto a medidas móviles, complementando y corrigiendo la parte de lo que habíamos dicho ayer. ¿Listo? Ahora, sigamos con este ejemplo e incluyamos un nuevo modelo. Supongamos que ahora me dicen, ok, ahora queremos evaluar un MM4, es decir, un media móvil de 4 periodos, pero supongan que me dicen, ahora vamos a utilizar los siguientes pesos o factores. Entonces, lo que me va a decir es que el cuarto mes hacia atrás va a tener un peso de 10, el tercero un peso de 20, el segundo un peso de 30 y 40. Hagámoslo así. ¿Listo? Pues con base en esta, si yo quiero darle esta importancia a cada uno de los meses anteriores, hagamos un nuevo pronóstico. Entonces, ¿cuál es el primer mes que puedo predecir de acuerdo a esta información? Entonces podría empezar en mayo, ¿verdad? De tal forma que yo lo que voy a hacer es, bueno, hagámoslo de esta forma. Suma producto,
para los que no conocen suma producto, lo que hace es multiplicar dos vectores del mismo tamaño, uno a uno. Entonces voy a multiplicar este por este. Y dado que los pesos son siempre los mismos, voy a fijar estas celdas. Y con eso hago mi cálculo. ¿Listo? Y esto, pues lo puedo utilizar para todos los periodos. ¿Sí? Entonces, ¿sí es claro lo que acaba de hacer la fórmula que acabo de crear? Repito, la fórmula en español, este Excel lo tengo en inglés, es suma producto y lo que hace es multiplicar dos vectores del mismo tamaño, uno a uno. Es decir, esta fórmula lo que está haciendo es multiplicar 12 por 0.1, 13 por 0.2, 16 por 0.3 y 19 por 0.4 y sumar todo eso. ¿Vale? En la parte de las celdas que están en rojo, que son los factores, pueden ver los signos de dólar, que lo que hace es fijar las celdas. Es decir, cuando yo arrastro la fórmula, mantiene esas celdas fijas. Esto para los que de pronto no conocían eso en Excel. Aunque uno de los requisitos de este curso es saber Excel, ¿no? O se dice que al ingresar a este curso, ustedes ya deben tener un dominio, por lo menos intermedio en Excel. Profe, una consulta ahí, el nombre de ese modelo debería ser MMP, ¿o no? Sí, gracias. MMP, porque es medida móvil ponderada. Así es. Y entonces acá vamos a poner ahora una nueva que va a ser nuestro error en el MMP4, que debería ser según lo que dijimos. Mi pronóstico menos mi valor real. Y vamos a poner aquí, en esta última columna, mi error en el MMP4 error cuadrático, que sería este elevado al cuadrado. Así, el total de error en este caso es 302,03. Entonces, por ejemplo, si me preguntaran, dada esta nueva metodología propuesta para el pronóstico de demanda de esta empresa en los meses de enero, febrero y marzo, concluya cuál es la mejor alternativa y cuál sería el pronóstico. Entonces, en este caso yo debería responder que mi mejor alternativa es el modelo de media móvil ponderada de 4 meses, dado que su error cuadrático es inferior al de los modelos implementados anteriormente. Y mi nuevo pronóstico para los siguientes 3 meses sería de 16,8. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Siempre cuando no hay más datos se ocupa el último pronóstico. En Sí, todos los sí, modelos. sí, siempre. Realizados también. Hasta esto en los que tengan solo nivel. En los que tengan nivel y tendencia, como el alisado doble, o nivel, tendencia y estacionalidad, cambia un poquito, pero lo vamos a estar viendo en su momento. ¿Listo? Ya, bro. Gracias. Ok. Bien, entonces con esto redondeamos los conceptos que vimos ayer y ahora nos vamos a ver a lo que es alisado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un poquito la teoría de esos dos. Regresando acá. Vamos a ver hasta aquí. Para ver lo que es alisado exponencial simple, que es el último modelo que vamos a ver y digamos que es, yo creo que es el más frecuente que se utiliza cuando se trata de hacer predicciones que únicamente tienen componente de nivel. ¿Listo? Entonces, las características del alisado exponencial simple, se trata de un método de media móvil ponderada. Lo que pasa es que acá las ponderaciones se declinan exponencialmente, y es decir, los valores o los periodos más antiguos tienen una importancia mucho inferior a los más recientes. ¿Por qué? Porque declinan de forma exponencialmente, y ya vamos a ver un ejemplo. Y este método es mejor, en la mayoría de los casos, es mejor a los que acabamos de ver, porque reacciona mejor ante los cambios o a lo que está sucediendo en los últimos periodos de la serie. ¿Listo? Aquí lo que vamos a, la parametrización del modelo,
por ejemplo, en el caso de la media móvil ponderada, nosotros teníamos que definir el peso que yo quería darle a cada uno de los meses con los que quiero hacer el cómputo. En este caso, vamos a tener un único valor que va a ser el parámetro con el que inicializamos nuestra serie. Bueno, vamos a tener en realidad dos, pero el más importante es alfa, luego vamos a hablar del otro. Alfa está entre 0 y 1. Sin embargo, uno suele utilizar valores entre 0.1 y 0.3. En las referencias bibliográficas pueden encontrar un poquito la explicación de por qué son esos los valores más comunes. Pero uno puede utilizar puede realizar una optimización para calcular cuál es el mejor alfa, el alfa que más le conviene, ¿vale? Profe, no sé si está compartiendo la pantalla, pero todavía está en el Excel. Ah, ¿todavía está el Excel? Escucha, Sí. lo siento. Vale, pero no hemos visto nada, así que... Aquí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, este es como el resumen de lo que estaba diciendo. Las ponderaciones declinan exponencialmente, los datos más recientes son los más importantes y vamos a tener una constante de suavización que la llamamos alfa. ¿Listo? Estos son como el resumen de lo que acabo de decir. Entonces, esto es matemáticamente cómo funciona. El FT, que en este caso estamos diciendo que F es mi pronóstico, no lo llamamos P, sino F, va a depender de los valores anteriores. Entonces, en este caso tenemos hasta 4. Bueno, tenemos ahí puntos suspensivos, pero funciona de la siguiente forma. Si ustedes ven, alfa se multiplica por la demanda del periodo anterior. Alfa por 1 menos alfa se multiplica por 2 periodos atrás. Alfa por 1 menos alfa al cuadrado se multiplica por el dato de 3 periodos atrás. Y así sucesivamente. Entonces, lo que pueden ver en la tabla es la importancia de los datos recientes de acuerdo al valor que yo le asigna a alfa. Entonces, lo que podemos ver acá es que a medida que yo incremento el valor de alfa, los valores más antiguos son menos importantes. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ver que en el caso cuando alfa es 0.2, el tercer periodo tiene importancia 0.128, el tercer periodo hacia atrás en el tiempo. Mientras que en el caso de alfa igual a 0.8, el tercer periodo tiene importancia de 0.032. ¿Sí? Y pueden ver que esto se mantiene en la medida en que yo incremento el valor de alfa. ¿Sí? Y, perdón, en la medida en que yo incremento la cantidad de periodos que estoy mirando hacia atrás en el tiempo. ¿Listo? Pero esta fórmula luce un poquito complicada, se puede ver de otra forma y es mucho más simple y más fácil de digerir. La vamos a ver ahora. Entonces dice, la fórmula anterior no es práctica porque se acostumbra a organizar los operandos como sigue. ¿Por qué así? Ya le voy a explicar por qué así y no como atrás. Bueno, matemáticamente es bien simple y es que yo no puedo utilizar la fórmula o tendría que hacer una sucesión infinita en el tiempo o al menos cortarla hasta cierto punto. Pero de esta forma como la defino acá, me ayuda para tener en cuenta todos los periodos anteriores. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, yo tengo este componente y este componente. Entonces, si ustedes ven, yo tengo acá lo que es este ft-1, que ft-1, pues si uno pensara en cómo está escrita esta fórmula, pues uno lo que obtendría es, si yo quiero escribir ft-1, es... Pronóstico del periodo anterior. Claro, sería alfa por d de t-2 más 1 menos alfa que multiplica a f de t-2. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esta fórmula, ft-1 contiene a ft-2. Y ft-2 contiene a ft-3 y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula de ft considera todo el historial de las predicciones que he realizado con anterioridad. Entonces, en vez de utilizar esa expresión larga que vimos anteriormente, vemos que esta fórmula resume y contiene toda la información de los periodos anteriores.
de hecho, era lo siguiente que está en el slide, la explicación de por qué esto contiene la información de todos los periodos anteriores. ¿Listo? Y entonces ustedes pueden ver acá, algo que nos falta mencionar es que de una u otra forma con alfa lo que vamos a hacer es darle más o menos importancia a la información nueva que aparece. ¿Por qué? Porque cada vez que se revela un periodo, es decir, cada vez que me aparece una nueva D en mis datos, esto vamos a decir que es lo nuevo, la nueva información de mi serie. Y lo otro es lo antiguo. ¿Sí? Entonces, este modelo básicamente lo que hace es, de alguna u otra forma, darle mayor o menor importancia a los nuevos datos que aparecen en mi serie. ¿Sí? Entonces, como dijimos, por lo general alfa está entre 0.1 y 0.3, porque el FT-1 contiene mucha información preliminar, mientras que yo preferiría no darle tanta importancia, más o menos es lo que dice la teoría, no dar tanta importancia a ese nuevo dato, porque a medida que yo incremento ese alfa, lo que estoy diciendo es que le voy a dar muchísima más importancia a ese nuevo dato que está apareciendo en mi serie. ¿Sí? Vale. ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces con esto podemos irnos al siguiente slide. Y aquí hay una cosa interesante. Es que uno puede hacer reorganizar términos en la fórmula. Entonces, si ustedes ven, lo que uno está haciendo es agrupar con alfa, ¿sí? Y uno puede ver que lo que dice es que FT, es decir, mi predicción para el periodo T, depende de mi predicción del periodo T-1 menos un alfa por E. ¿Y qué es E? Justamente lo que definimos como el error, ¿cierto? Lo que dijimos que iba a ser el error de mi predicción. Entonces, de alguna u otra manera lo que estoy diciendo es, ok, mi predicción de T es predicción previa más un término de error, ¿sí? O lo que habíamos llamado al principio cuando definimos los componentes de los pronósticos, esto es lo que llamamos aleatoriedad inexplicable. ¿Listo? Entonces eso es lo que, como este modelo considera esa aleatoriedad, que es lo difícil, o digamos el componente más difícil de leer dentro de un modelo de pronóstico. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Bueno, acá hay algunas explicaciones de qué es lo que significa el valor de alfa, como ya lo estábamos diciendo. Un valor de alfa igual a 0 significa que la predicción se basa solo en datos históricos, ¿sí? Lo que habíamos dicho anteriormente, mientras que el valor de alfa igual a 1 lo que haría es decir, voy a tomar la predicción basado únicamente con lo que ocurrió en el periodo inmediatamente anterior, es decir, con la información más reciente que apareció en mi serie. ¿Listo? Entonces, por lo general, uno lo que hace es dar una importancia alta a los datos históricos porque contiene mucha información y una importancia un tanto menor a ese dato que apareció recientemente. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice, en enero un vendedor de automóviles predijo que la demanda sería de 142. Entonces, voy a empezar a escribir aquí los datos que nos están dando. FT es igual a 142. ¿Listo? La demanda real en febrero fue de 153, es decir, nos están diciendo que DDT 153. Usando una constante alfa igual a 0.2. El vendedor quiere pronosticar la demanda para marzo, es decir, nos están preguntando cuánto es F de T más 1. ¿Sí? Usando el modelo de suavizado exponencial simple. Entonces, basado en lo que dijimos anteriormente, el cómputo se hace con 0.2 multiplicado por la demanda más 1 menos alfa, es decir, 1 menos 0.2
multiplicado por lo que fue la predicción en el periodo anterior. ¿Sí? Y así voy a hacer aquí el cálculo rápidamente. Esto sería 8 por 142. Mi pronóstico sería 144.2. Profe, pero según la fórmula que había mostrado, o sea, está bien el resultado, y todo, pero debería ser f de t menos 1 el 142 y el f de t normal todo el Claro, cálculo. pero si uno lo ve, nosotros igual se dijimos que entiende, la fórmula era esta, f de t igual a alfa por f de t menos 1. Claro, sí, pues al final es lo mismo. Porque lo que hago es desplazarla un periodo en el tiempo, perdón, esto es d. Y aquí sí, 1 menos alfa por f de t menos 1. Entonces lo que yo estoy haciendo es correrla un periodo en el tiempo, ¿sí? Lo que dije es, voy a decir, f de t más 1 es alfa por d de t más 1 menos alfa por f de t. Y es desplazarla un periodo en el tiempo, pero sigue siendo igual de válida. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok, entonces vamos a irnos al mismo ejemplo que estamos trabajando para ver qué sucedería si es que a los modelos que ya utilizamos le sumamos ahora un suavizado exponencial. Simple. Entonces, estos eran nuestros tres modelos que definimos anteriormente. Ahora vamos a decir, ok, yo a esto le voy a agregar ahora un suavizado simple. Y voy a utilizar una constante de alfa de 0.2 por ahora. Digamos que ese va a ser, lo vamos a asumir ese valor. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? El alfa, porque he visto ejercicios que no te dan el alfa. Uh-huh. Si uno la tiene que intuir o deducir uno mismo, ¿cuál es como el criterio para hacer eso? Ya vamos a hablar un poquito sobre cómo uno puede decir cuál es el alfa. ¿Vale? Muchas veces es dado, otras veces se preguntan del valor de alfa. Y primero vamos a hacerlo con este valor de alfa y luego vamos a decir cómo podríamos encontrar una mejor forma de calcular el alfa. ¿Listo? Ya, gracias. Vale, entonces vámonos aquí a implementar un nuevo modelo. Entonces aquí vamos a decir suavizado simple. Y entonces yo les había dicho que el parámetro que yo necesito para empezar con este modelo es alfa, ¿cierto? Pero yo también necesito otro dato para poder empezar. ¿Cuál es ese dato que yo necesito? La demanda del mes anterior. La demanda la tengo, esta. Pero si volvemos a la fórmula, recuerden que la fórmula es f de t es igual a alfa por de t menos 1 más El alfa, pronóstico del anterior. 1 menos, exactamente, 1 menos alfa por f de t menos 1. ¿Cierto? Entonces, yo tengo tengo dt menos 1, tengo el dato de enero, que es con el que vamos a partir, y vamos a necesitar f de t menos 1, ¿cierto? Entonces, esa es la inicialización que yo necesito para mi modelo. Entonces, en este caso, yo necesitaría darle aquí algún valor a la iniciación del modelo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Lo que minimiza el error, pues es decir, ok, voy a partir asumiendo que mi pronóstico fue 10, ¿vale? Y con eso ya podría entonces aquí hacer mi cálculo de febrero. Entonces, yo dije, me voy a ir con alfa y lo voy a dejar fijo porque sé que alfa lo voy a tener siempre como ese valor, multiplicado por mi valor de demanda anterior, más 1 menos, de nuevo alfa, que es O14. Lo fijo. Y lo multiplico por mi predicción preliminar. ¿Listo? Claramente me va a dar 10.
porque ambos términos en la fórmula están siendo multiplicados por el mismo valor, ¿sí? Es decir, cuando yo hago la agrupación, lo que tengo es 10 multiplicado por 1, básicamente. Por eso me da 10. Pero ahora ya puedo utilizar esta fórmula para hacer mi predicción para futuros periodos. Saquémosla aquí para ver la primera. Entonces aquí yo veo que mi predicción para este mes es 12 multiplicado por 0.2 más 10 multiplicado por 0.8. Si ustedes ven, el valor que obtengo está mucho más cercano de 10 que de 12. Y eso se explica por el valor de alfa que estamos utilizando, ¿sí? Estoy dando más importancia a los datos históricos que a los datos que están apareciendo recientemente, ¿vale? Y esto es lo mismo que voy a hacer para cada uno de los siguientes periodos. ¿Listo? Hasta que me dice que entonces mi predicción para el mes de enero del año siguiente es 18.698. Y como dijimos, para los casos donde solo hay componente de nivel, vamos a asumir que es siempre el mismo valor. ¿Listo? Listo, entonces ahora ya tengo mi pronóstico. Ahora puedo hacer mi cálculo de error. Entonces, error en el suavizado simple. Y va a ser mi pronóstico menos mi valor real. Y de la misma forma entonces puedo agregar mi cálculo de error cuadrático. Entonces, en el cálculo de error cuadrático vamos a tener este valor, error cuadrado, perdón, este elevado al cuadrado. Por tanto, mi error cuadrático total es 408. ¿Sí? Noten que este valor del error y en general el pronóstico que yo haga va a depender tanto de este valor que yo ponga acá, como como seteo inicialmente el pronóstico, y también del valor que yo le dé a alfa. ¿Sí? Entonces, noten que antes tenía 400, ahora con estos valores que acabo de poner, mi error se redujo hasta 322. ¿Sí? Por supuesto, el pronóstico también va cambiando de acuerdo a esa inicialización que yo hago, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con que este es 10. Y vamos a ver cómo yo puedo hacer para encontrar el mejor valor de alfa que podría encontrar, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en algún curso, yo creo que deben haber utilizado una herramienta de Excel que se llama Solver. ¿Sí la conocen? ¿O no? Solver lo que me va a hacer es, ok, yo lo que quiero es escoger el modelo que me minimiza el error que estoy cometiendo en la predicción. Entonces lo que yo quiero hacer acá va a ser lo siguiente. Tengo un objetivo, voy a setear un objetivo, esto está relacionado con lo que ustedes hacían en sus cursos de optimización. El objetivo es minimizar este error, ¿sí? Entonces acá el objetivo es esa celda, la quiero minimizar. ¿Y cuál es el valor que yo puedo cambiar? Yo puedo cambiar el valor de alfa. Además, mis restricciones lo que me dicen es que ese valor de alfa tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Alfa mayor o igual a 0. Y con eso es suficiente para aquí decirle, ok, resuélvame este problema de optimización y calcule cuál es el mejor valor que yo puedo encontrar de alfa para minimizar mi error cuadrático. Y entonces, según eso, lo que me dice es lo que mejor puede hacer en este caso para sacar la predicción es tomar un valor de alfa igual a 1. Es decir, lo más importante en esta serie, haciendo el cálculo de predicción, utilizando el modelo de suavizado exponencial simple, lo mejor que uno puede hacer es basarse únicamente con los datos recientes del modelo. Es decir, lo que me está diciendo es, mire,
Si sus demandas son estas, y por lo que se puede ver sobre todo desde enero hasta agosto, la demanda es creciente, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que para este modelo, lo más importante sea lo que está ocurriendo en el último periodo, ¿sí? Si uno ve acá, dado esa condición, lo que me dice el modelo es, mire, lo mejor que usted puede hacer es tomar el dato justamente anterior. Su predicción para marzo es lo que fue la demanda en febrero. Su predicción para abril es lo que fue la demanda en marzo. Su predicción para mayo es lo que fue la demanda en abril, y así sucesivamente. Por lo tanto, acá, luego poner, ahora sí. Por lo tanto, mi predicción para enero del año siguiente es 14 porque es el valor que proviene de diciembre del año anterior, ¿sí? Recuerden que según esta fórmula, si alfa es igual a 1, entonces lo que pasa es que esta parte derecha de 1 menos alfa por f de t menos 1 da 0, y alfa por dt menos 1, pues da lo que sea dt menos 1, ¿cierto? Entonces la predicción es justamente el valor que haya sido la demanda en el mes anterior. Profe, ¿y el valor de alfa, Axel no lo estaba como aproximando? Esto es la optimización que hizo Excel con el solver que utiliza. Pero, Es un pero solver me de refiero a optimización. que cuando uno va como corriendo los decimales para el lado con el Excel, quizás lo aproximó. O eso, No, en este caso parece que lo mejor es 1, sí. ok, ya, vale, súper. ¿Listo? En este caso en particular, para estos datos dados, la mejor predicción que uno puede ver es tomar lo que fue en el mes anterior. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale, entonces acá acabamos de ver una implementación más o menos sencilla de lo que es 3 diferentes modelos o 4 diferentes modelos para series que solamente tienen componente de nivel. Entonces vimos también que para evaluar cuál es la mejor de ellas, nosotros vamos a utilizar algo que se llaman las medidas de error. Por ahora hemos visto la del error cuadrático. ¿Listo? Con base en el error cuadrático acá hicimos el cálculo de cuál es el mejor método para hacer el pronóstico. Y eso es más o menos lo que uno podría esperar un ejercicio tipo prueba. Puede ser de este o de pronto de suavizado doble o bueno, de cualquier método en general. Pero esto más o menos podría ser lo que se pregunte en la prueba. Hacer un pronóstico, determinar cuál de una o varias alternativas es la mejor, de acuerdo a una medida de error. En este caso para una predicción que solamente tiene componente de nivel. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Algo en el chat? Me preguntan si voy a subir la planilla Excel. Sí, la voy a subir con este ejercicio que acabamos de hacer, así completo. ¿Vale? Y con lo que hagamos, bueno, yo creo que la voy a subir en este momento, ahorita en el break. Y ya ustedes en la segunda clase pues haremos algo más de ejercicios. Y luego ustedes, hay otros ejercicios aquí mismo que se pueden completar y que iremos completando quizá mañana, por ejemplo, aquí con este que se llama errores. Vamos a ver otros tipos de errores. Vale. Ok, con esto terminemos entonces la primera sesión. Son las 1:20, entonces nos veríamos 1:40. Y ahí continuamos, ¿vale? ¿Preguntas? No hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces paramos, pueden ir a break y nos vemos en un ratito. Nos vemos, profe. ¿Listo? Gracias. Gracias, profe. Hola, regresamos. Ok. Vale. Antes de conseguir con los modelos que estábamos mirando, voy a hacer un pequeño resumen.
Ok, entonces lo que quería decir es más o menos cómo van a estar compuestos nuestros ejercicios de pronósticos, para que tengan más o menos clara la estructura. Entonces, van a tener básicamente tres componentes. Uno, escoger un método de pronóstico. Dos, determinar las medidas de error. El método los métodos. 3. Realizar un pronóstico o dar un pronóstico. ¿No? Esto es más o menos entonces cómo van a estar compuestos nuestros ejercicios de pronósticos, no solo para la prueba, sino en general. Y es importante saberlo porque, por lo siguiente, a ver, esto está escrito más o menos al revés. ¿Por qué al revés? Porque casi que escoger el método de pronóstico es lo último, según lo que hemos visto. Los pasos son del 3 al 1. Primero tengo que realizar el pronóstico, dar el pronóstico con diferentes métodos, con uno o más. Luego tengo que determinar las medidas de error y el último paso que hago es escoger un método de pronóstico. ¿Sí? Los ejercicios que vamos a estar haciendo pueden tener los tres componentes, solamente uno o solamente dos. Si tiene solamente uno, es solamente el punto 1. Es decir, ya se habrá realizado el pronóstico, ya se habrán dado las medidas de error y solamente se escogerá el método. Si tiene solamente dos, se hará el pronóstico, se pedirá determinar las medidas de error y al final se escogerá un método. Pero también podría ser el caso de hacer los tres, es decir, el enunciado podría decir algo como realizar un pronóstico dados los siguientes métodos y determinar cuál de ellos es el mejor. Y dar una recomendación con base en ello. ¿Vale? Pero siempre entonces estos van a ser los tres elementos que van a estar metidos dentro de los ejercicios de pronóstico. Repito, puede ser que solamente se pregunte uno, dos o los tres. ¿Listo? Siempre el que siempre va a estar es escoger un método de pronóstico. Pero para escoger un método se tiene que haber determinado el error y se tiene que haber realizado el pronóstico. Cosas que son opcionales dentro del ejercicio que se vaya a dar. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok, déjenme ver si estoy grabando. Sí. Vale. Ok, entonces, con eso entonces ahora nos vamos a ir a lo que es el método de suavizado doble. Como dijimos anteriormente, se utiliza en series que tienen componentes de nivel y tendencia. ¿Listo? Eso significa en términos prácticos o en términos de lo que veíamos ayer, que este método se debería utilizar en casos como los siguientes. ¿Sí? Este es un método, perdón, es una serie donde claramente tenemos un componente de nivel. Entonces tenemos por aquí la tendencia, se ve en este eje, ¿sí? La tendencia creciente. Y el nivel, pues lógicamente está dentro de los puntos. De hecho, la línea roja nos representa lo que es el nivel con la suma de la tendencia. Es decir, en este caso, lo que nosotros vamos a estar haciendo es un forecast que es igual a una componente de nivel más una componente de tendencia. ¿Listo? Lógicamente tiene lo que ya hemos visto, la aleatoriedad.
que siempre es la que es la aleatoriedad que no se puede predecir. ¿Okay? Ok. Entonces con esto ya nos podemos ir a nuestros slides. Vamos a regresar. Continuamos por... Aquí, alisado exponencial doble. Un segundo, por favor. Bien. Alisado exponencial con tendencia. Entonces, los métodos de medidas móviles y suavizados siempre mostrarán un retraso entre las observaciones. Permítanme un segundo, no sé si activé mi cámara de vuelta. Sí, sí. Qué buena con ustedes. Gracias. Los métodos de medida móviles y suavizados siempre mostrarán un retraso entre las observaciones y las predicciones en caso de existir una tendencia. Cuando se dice acá suavizado es el suavizado simple que vimos anteriormente. Entonces, si se percibe una tendencia, será necesario el uso de un modelo que la incorpore para ajustar las predicciones al fenómeno esperado. Este método que vamos a ver aquí se basa en lo que realizó un investigador de apellido Holt y usa dos constantes de alisado. Entonces, el método determina mediante una ecuación la previsión del nivel de la serie y mediante otra ecuación determina una previsión de tendencia. Entonces, acá, por ahora olvídense un momento de las ecuaciones que están en la parte izquierda, que son un poquito feas, por decirlo de alguna forma. Esto es lo que nos interesa. Entonces, tenemos por acá lo que es el forecast. Sí, la predicción. La F, no lo había mencionado anteriormente, nosotros estábamos usando la P, pero la F es porque es forecast en inglés. Aquí el S lo utilizamos para, esto es el nivel. La componente de nivel, que es la que ya teníamos en nuestro modelo de suavizado simple. Y tenemos acá dos cosas. Esto, que es la componente de tendencia. Y tenemos este tau, que lo vamos a denominar como un número de veces. ¿Sí? Y ya enseguida voy a explicar ese número de veces de qué depende. ¿Vale? Esos son los componentes que caracterizan nuestra suavizado exponencial doble. El S y el G se van a calcular por separado con las fórmulas que están a la izquierda, pero como les digo, por ahora olvídense un segundo de ellas. Las vamos a ver en un momento. Vale, entonces, antes de continuar, es que quiero destacar una cosa en el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, vamos a volver aquí a compartir el Excel. Ahí creo que pueden ver el Excel. Y me voy a ir de vuelta al ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es un gráfico. ¿Cómo puedo ocultar? Acá, okay. Insertar. Voy a insertar un gráfico de este. Pero lo quiero vacío. Insertar de nuevo. Como no me lo deja en blanco. Ok, no importa. Sí, voy a ir. Lo que quiero es lo siguiente. Entonces, lo que voy a agregar acá es serie de tiempo. Es una serie de tiempo de algunos datos que tiene los valores de I, son estos que están acá.
Vale. Entonces, estos son los datos que veíamos con los que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, si uno se pone a analizarlos, uno puede observar que, bueno, lo que pasa es que es una serie que tiene no muchos datos, tiene 12 meses, pero lo que uno alcanza a observar es que es una serie que bien podría ser, más que nivel, parece que tuviese una tendencia o una estacionalidad, o las dos cosas. ¿Sí? Se alcanza a ver que hacia los meses de junio, julio, agosto, alcanza un pic de demanda y luego empieza a bajar. Entonces esto perfectamente podría ser un producto como el café, que en el invierno tiene una demanda mucho mayor a lo que tiene en el verano. ¿Sí? Entonces esa es una de las razones por las cuales cuando hicimos nuestro ejercicio, obtuvimos que en el suavizado simple, lo mejor que podíamos hacer era darle un valor alfa igual a 1. ¿Por qué? Porque parece que el comportamiento de la serie depende mucho de lo que ocurra en el último mes y es precisamente por lo que se ve en el gráfico. Aquí empieza a subir, en la primera parte del año empieza a subir la demanda hasta que después de agosto empieza a decrecer. ¿Sí? Entonces esta es una serie que pareciera tener algo más que el nivel y por eso es que cuando yo aplico un método de pronóstico que únicamente tiene componente de nivel, me da un resultado como el que observábamos cuando aplicamos el suavizado simple, que es considerar únicamente lo que sucedía en el mes anterior. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien, profe. Sí, profe. Bueno, pensé que estaba solo en clase. Vale, un segundo. Ok, entonces te regreso a los slides. Ahí están los slides, ¿sí? ¿Están viendo los slides? No. ¿Qué pantalla están viendo? ¿Están viendo el Excel? Sí, el Excel. Sí, profe, el Excel. Vale. Volvamos acá. Vamos aquí. Entonces, para explicar la fórmula, aquí está más o menos un poquito, pero voy a venirme para acá. Para que ahora veamos lo que son el S y el T, el S y el G, perdón. Entonces, más o menos en palabras, si uno quisiera explicar qué es cada cosa, sería el nivel, es lo siguiente, es el alfa, que es el mismo parámetro que definíamos anteriormente, multiplicado por la demanda, más 1 menos alfa, multiplicado por esto que es ST más GT menos 1, esto es el crecimiento o decrecimiento, llamémoslo mejor, la tendencia esperada. ¿Sí? El nivel de la serie no depende únicamente de la demanda anterior, sino de cuánto se espera que incremente o disminuya la demanda del producto que se está analizando. ¿Sí? Entonces, en palabras, esto es lo que significa la fórmula. ¿Y cuál es la tendencia esperada? El nivel anterior más la tendencia del mes anterior. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto es más o menos como lo que veíamos anteriormente. Perdón, quiero otra, de otro color. La primera parte es lo nuevo. Entonces, mi nivel va a cambiar de acuerdo a la nueva observación, pero también voy a tener en cuenta lo que pasaba con el nivel históricamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque S más G, mire, si se fijan acá en la fórmula derecha, S más G es el nivel más la tendencia. Entonces esto es lo que sucedía anteriormente con la serie, la información antigua proveniente de la serie. ¿Listo? Lo que es el ST-1 más el GT-1. ¿Vale? Eso es lo que sucede con el nivel. Ahora veamos cómo se calcula la tendencia. Vamos en rojo. La tendencia se calcula como otra constante, que si antes teníamos una sola que era alfa, ahora vamos a incluir una nueva que la vamos a denominar beta.
por la tendencia, perdón, aquí tengo un error. Aquí dije que esto es incorrecto lo que acabo de escribir acá. Esto no es la tendencia esperada. Voy a echarlo aquí de esta forma. Esto se llama el nivel histórico, llamémoslo. ¿Sí? Porque como dije, era lo que sucedía en el periodo anterior con mi S y mi G, mi nivel y mi tendencia anterior. ¿Sí? Es decir, el nuevo nivel depende del nivel anterior y la tendencia que ocurrió. ¿Vale? Y ahora sí, regresando a esta, borramos esto y de nuevo entonces digamos, mi tendencia es beta, que es la constante nueva que incluimos, por la tendencia esperada, que se computa como la diferencia entre el nivel actual y el nivel anterior. ¿Por qué así? Porque el nivel actual va a incluir lo que sucedía con el nivel anterior más esa tendencia de ese periodo anterior. ¿Sí? Más 1 menos beta por histórico tendencia. ¿Listo? Entonces esto es la descripción en palabras de qué significan estas dos fórmulas. Y viendo un poco los componentes, si uno quisiera calcular el F de un periodo futuro, ¿qué necesitaría? ¿Cuáles son los datos que yo necesito para poder hacer el cálculo de F de t, t más 1, por ejemplo? ¿Quién puede decirme? ¿Qué información necesito? Lo más básico para poder implementar el modelo. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Nadie? Alfa y beta. Alfa y beta, claro. Son los parámetros dados, que eran los que decíamos antes que viven entre 0 y 1. ¿Sí? Y que lo que hacen más o menos es definir si quiero darle más importancia a lo nuevo o a lo antiguo. ¿Sí? A lo histórico o a mis nuevas realizaciones que estoy observando. ¿Vale? ¿Y qué es lo otro que necesito? La demanda actual. Claro, mi dato de demanda. Demanda en T, digamos. Si vemos la fórmula de la derecha, yo para calcular F necesito S y G, ¿cierto? S de T y G de T. Pero ¿qué necesito para calcular S de T y G de T? Que me hace falta entre lo que no he nombrado. Para ese es lo que está ahí ya escrito. Necesito el nivel anterior, es decir, el S de T menos 1. Y necesito Y la tendencia anterior. para la tendencia necesita SDT, SDT menos 1. Claro, para S de T necesito S de T menos 1. Entonces, para el nivel en T necesito el nivel en T menos 1 y la tendencia en T menos 1. Y para la tendencia, ¿sí? En la fórmula para sacar la predicción a tau periodos más adelante, ¿el error cómo se calcula? O sea, porque yo sé que eso te da un error más grande. ¿No? No, el tau, a ver, son dos cosas diferentes. Lo primero vamos a explicar qué es el tau. Entonces, tau es, dijimos que era un número de veces de algo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven lo que dicen f de t, t más tau, es lo que me dice cuántos periodos a futuro voy a predecir. Dado que yo voy a predecir una demanda que probablemente tiene un comportamiento de este estilo. Suponga que yo estoy ahí y yo quiero predecir los siguientes 3 periodos. Entonces yo sé que para el siguiente voy a tener un dato por aquí, pero el siguiente será todavía más alto. Y si calculo uno más, será todavía mayor.
¿cierto? Ah, y el error es como que crece exponencial a medida que se... No, no exponencial, lineal en G. Lineal en G por la cantidad de veces de tau. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que mi componente de nivel es 1200, supongan, por dar un ejemplo, y mi componente de tendencia es 100, entonces yo sé que un periodo en el futuro yo esperaría que fuera 1300, que sería 1200 más 1 por 100. Y yo quiero 2 periodos en el futuro, yo esperaría que fuera algo como 1200 más 2 por 100, es decir, 1400. Y si fuera 3 sería 1200 más 3 por 100, es decir, 1500. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa el tau, y por eso es que acá no hacemos lo que decíamos cuando hacíamos modelos que solo tenían nivel, que nos quedábamos con el mismo dato para cualquier cantidad de periodos a futuro. Acá sí lo vamos cambiando de acuerdo al componente de tendencia que nosotros hayamos calculado en el periodo T. ¿Listo? Entonces aquí decimos que es el número de veces o el número de periodos a futuro que quiero predecir. ¿Vale? Y en cuanto al error, el error está intrínseco dentro de estos dos cálculos. Podríamos hacer algo, perdón, como lo que se hizo anteriormente de reemplazar f de t-1, ver de dónde nos sale el error. Pero digamos que digamos, no lo veo con mucha utilidad en este momento. Ya vimos el ejemplo del suavizado simple. Y aquí funciona más o menos igual. Uno puede hacer unos reemplazos en las fórmulas y ver que el f de t más 1 depende del f de t más una variable de error. ¿Listo? ¿Eso responde tu pregunta? Sí, profe. Vale, gracias. Ok, entonces con eso ya más o menos tenemos los elementos que se utilizan en el suavizado doble y sabemos cuáles son los parámetros que voy a necesitar para poder empezar mi predicción. ¿Listo? Entonces aquí continuemos. Perdón, no, tengo que borrar. Pues lo que decíamos, ST es el valor del nivel, aquí del intercepto, no sé por qué tengo intercepto, valor del nivel en el periodo T. Alfa es la constante de alisado para nivel. DT es la demanda real en el periodo T. GT es el valor de la pendiente o el valor de la tendencia. Beta es la constante de alisado para la tendencia. Y tau es el número de periodos hasta el que se desea predecir. ¿Listo? Ok, eso es lo importante. Digamos que podemos sacar de acá. Pues vamos a un ejemplo. Dice lo siguiente. Un fabricante desea determinar la demanda de un equipo industrial. Una revisión en las ventas históricas indica que hay presente una tendencia. Los datos se presentan a continuación y dice, utilice el método de Holt para predecir la demanda del mes 10 con alfa igual a 0.2 y beta igual a 0.4. Considere que el pronóstico para el mes 1 fue 11 unidades y que la tendencia para el mismo fue de 2 unidades. Y estos son los datos que los voy a compartir ahora mismo, que también los tengo en el Excel, que ya les subí el Excel a la web cursos. ¿Listo? Entonces aquí estamos. Eso está por acá en el que se llama alisado doble. Y acá nos dicen que el nivel fue, un segundo, 11 y 2. 11 y 2. Ahí están viendo el Excel, ¿sí? Sí. Gracias. Vale, entonces acá, ¿qué es importante destacar? Que nos están dando todos los parámetros que yo necesito para mi predicción. La pregunta al final es, ¿cuál es el forecast del periodo 10? Es decir, aquí esto es lo que necesito determinar. ¿Sí? Esta es la pregunta final. Entonces, recuerden que f de t, t más 1, que simplemente a veces lo denotamos como f de t más 1, por facilidad, es igual a s de t más tau, que en este caso tau lo asumimos como 1. Así que escribámoslo acá, t más tau. Tau por g de t. ¿Listo? Esta es nuestra fórmula de interés. Pero también necesitamos saber que s de t, utilicemos la misma notación de los slides para evitar confusiones. S de t, sí. S de t es alfa
por D de T más 1 menos alfa por S de T menos 1, si fuera tau, bueno, perdón, acá es menos 1, tau solo aparece en la otra fórmula, más G de T menos 1. Y tenemos G de T. Esta no me la sé, así que voy a confirmarla. Beta por S de T menos S de T menos 1. Una cosa importante que no les he dicho es que yo no suelo exigir a mis estudiantes que se aprendan cosas, porque yo mismo no me aprendo nada. Yo siempre tengo mis fuentes de consulta. Entonces, ustedes no van a necesitar aprenderse nada. Lo que necesitan aprender es qué significa cada cosa, ¿sí? Porque las fuentes de consulta está Google, están los libros, está todo lo que ustedes puedan necesitar. Tener incluso hasta algunos formatos como este listos por si quieren hacer algún ejercicio. Todo eso es válido. No necesitan aprenderse nada. Lo que necesitan es aprender a interpretar los resultados que obtienen desde esas fuentes de información. Eso es lo importante. Entonces acá me falta 1 menos beta que se multiplica por G de T menos 1. ¿Listo? Entonces, como dijimos, vamos a utilizar 4 parámetros para poder iniciar nuestra predicción. ¿Cuáles son los 4 parámetros? Alfa y beta. Y un nivel y una tendencia de edades. ¿Listo? Y con eso ya podemos hacer el forecast. Entonces, para el periodo 0, lógicamente no hacemos forecast para el periodo 1. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos D de 1 y tengo S de 0 y G de 0 y alfa y beta. Entonces ya puedo empezar con S de T, con S de 1. S de 1 entonces, ¿qué sería? Sería alfa, que es 0.2, que multiplica a D de 1, en nuestro caso 12, más 1 menos alfa, que multiplica a el nivel anterior, es decir, S de 0, que es 11, más la tendencia anterior, que es 2, de G de 0, perdón. Y ese es el nivel que yo tendría en el periodo 1. Ahora, con este S, puedo calcular G. Ustedes ven que sin ese S yo no puedo calcular G. ¿Por qué? Porque la fórmula de G incluye a S de T. G de T incluye a S de T. Entonces primero tengo que calcular S de T y luego sí, G de T. ¿Listo? Perdón. Entonces para G de T, nuestra fórmula es beta, que multiplica al nivel en T, es decir, S de 1, que lo acabamos de calcular, más, menos el nivel anterior, y esto más 1 menos beta, que multiplica a G del periodo anterior, es decir, 2. ¿Listo? Entonces, mi tendencia para el periodo 1 es 1.92. Y con eso ya puedo hacer mi forecast para este periodo. Entonces dijimos que era S de T más, ¿cuántos periodos estoy prediciendo a futuro? Sería 1 por G de T, es decir, más esto. ¿Listo? Entonces, basado en la información inicial, el forecast que yo haría sería de 14.72. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Profe, el forecast, ¿qué era? ¿Forecast? ¿Pronóstico? El pronóstico, sí. Mi predicción para el periodo siguiente. ¿Listo? Ok.
aquí hay, este modelo tiene una cosa que en ocasiones suele confundir un poquito, y es que yo estoy haciendo un forecast para un periodo donde ya conozco la demanda. ¿Sí? Yo estoy diciendo voy a hacer un forecast de 14.72, pero yo ya supe que era 12. Sin embargo, lo importante acá en estos periodos no es el forecast, es poder construir a partir de estos dos datos todos los niveles y tendencias hasta el periodo 9, que eso es lo que me va a permitir hacer la predicción del periodo 10, ¿vale? Sin esa información de S y de G durante todos estos periodos, yo no voy a poder computar mi predicción para 10. Ahora, si me dijeran, a partir de estos dos datos, supongamos que no nos dan esta información, y nos dicen, ¿cuál es la predicción para el periodo 10 basado en esta información? Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Para el periodo 2, mi forecast es esto más 2 por esto. Para el periodo 3, esto más 3 por esto. De hecho, lo puedo formular diciendo que mi pronóstico es este más este por este. Profe, ¿Sí? ¿no sería más fácil multiplicar el ST más el GT por 10? Sí, justamente es eso lo que estoy haciendo. Para sacar justo o sea, solo el 10. Sí, bueno, sí, claro, sí, pero acá estoy tratando de, bueno, lo quería sacar para todos los periodos, pero sí es cierto que lo podría. Aquí esto fijé el que no era. Esto es. Sí, así. Entonces, si solamente me dieran esta información, mi predicción para el periodo 10 sería 32, que es 12,8 multiplicado por más 1.92 multiplicado por 10. 1.92 por 10 es 19,2, más 12,8, eso me da 32. ¿Vale? Eso sería si únicamente yo contara con esa información. Pero lo que queremos es actualizar nuestros niveles y nuestra tendencia con base en la información de demanda que tenemos para todos estos periodos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la fórmula una vez más, solamente por práctica, y luego ya la sacamos en adelante. Entonces, de nuevo, ¿cómo calculamos nuestro S? Es alfa, que multiplica la demanda del periodo, más 1 menos alfa, que multiplica a el nivel anterior, más la tendencia anterior. Y la tendencia es beta por el nivel actual menos el nivel anterior, más 1 menos beta, que multiplica a la tendencia anterior. Y con eso el forecast de este periodo sería esto más esto. ¿Listo? Es decir, 17,27. Con eso ya voy a revisar la fórmula para ver que haya fijado los elementos que necesito fijar, es decir, lo que se queda constante en la fórmula es el alfa, es decir, H2, que ya lo fijé. La demanda va cambiando, el nivel va cambiando y la tendencia va cambiando. Entonces esta fórmula ya la puedo llevar hasta el final. Ahora la tendencia, el beta se mantiene constante, entonces H3 ya está fijo. Los niveles van cambiando, C4 y C3, y la tendencia va cambiando de 3. Entonces esta también ya la puedo cambiar. Y así para cada caso. Entonces podría computar el forecast. Y entonces, ¿cuánto sería este valor acá? ¿Cómo haría ese cálculo? Sería nivel más tendencia por 2. ¿Por qué por 2? Porque para el periodo 9 se hace el cálculo con base en el nivel y la tendencia que obtengo. Por eso me da 35. Pero si me voy a ir un periodo más en el futuro, entonces tengo que multiplicar mi tendencia por ese periodo adicional que voy a
predecir. ¿Sí? Entonces, por eso yo diría que mi predicción para el periodo 10 sería de 37,83 unidades. ¿Listo? Y el error lo vamos a sacar igual con el cuadrático, ¿no? Justamente, sí. Por hoy vamos a trabajar únicamente con el cuadrático. Mañana vamos a ver un par más. Entonces vamos a decir el error de visualizado exponencial doble. Así. Entonces, mi predicción menos mi valor real de demanda. Y mi error cuadrático. Entonces sería este valor elevado al cuadrado. ¿Listo? Aquí calculo todos los errores y computo la suma del error. Aquí. ¿Listo? Entonces este pronóstico tiene un error cuadrático total de 60,64. Al igual que hacíamos antes, yo acá puedo ver cuáles son los mejores valores de alfa y beta para esta implementación. Entonces, en este caso yo quiero minimizar el error total, que es la casilla G12, aquí para minimizarla, cambiando los valores de alfa y de beta. Son los que puedo cambiar. Profe, el solver en Excel en español, ¿cómo se llama? Solver. ¿Igual? Sí, ese se llama igual, Solver. No me parece. No, es que tienen que agregarlo porque de base no viene con el Excel, ya les enseño cómo. Acá hay que decir que alfa y beta son menores o iguales a 1. Y en vez de agregar la restricción de que sean mayores o iguales a 0, yo acá le digo hacer todas las variables que no tienen restricción, convertirlas en no negativas. Eso ya es como si agregara aquí mayores o iguales a 0. Y le digo resolver. Entonces, según lo que me dice el solver, es que el mejor valor que podría escoger para alfa es 0,89 y para beta es 0. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Al tomar un valor alfa alto, significa que la demanda del periodo inmediatamente anterior, o sea, el nivel, mejor, volviendo aquí al que teníamos. No, explícamelo acá. El nivel del periodo T está determinado fuertemente por la realización de la demanda, ¿sí? Y poco por el histórico de los niveles anteriores, ¿sí? Mientras que para la tendencia está determinada fuertemente por el historial, ¿sí? La tendencia esperada es casi, no se tiene en cuenta, dado que beta es 0, y se determina completamente por el historial de tendencias. Eso hace que la tendencia siempre sea 2 y que lo que cambie sea el nivel. De tal forma que mi forecast para el siguiente periodo, para el periodo 10, es de 39,42. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, Profe, o dale dale no. tú primero. Bueno, dale. Sí, por favor. Pasa que, como había dicho, que se hacía sin ir actualizando como las demandas y el nivel y esas cosas, sino como con los datos en el primer periodo, como el nivel y tendencia, ir sacando los forecasts. Sí, o sea, para poder iniciar y calcular mi nivel y mi tendencia, yo necesito tener un nivel y una tendencia dadas para un periodo anterior y los valores de alfa y beta. ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, pero me acuerdo que antes de como ir actualizando las demandas y los niveles y las tendencias y todas esas cosas, como que sacó los forecasts como a base como de dos datos que tenía, una cosa así. ¿Al principio? Sí, Pues puse en amarillo los datos que necesito sí o sí para poder iniciar mis cálculos. Para poder calcular SDT, yo necesito la demanda del periodo T, necesito alfa, que está aquí en amarillo, necesito el nivel anterior, que es 11,
y necesito la tendencia anterior, que es 2. ¿Sí? Y Con esas esos las dan. datos. Sí, el 11 y el 2 nos decían en los slides que, ¿dónde está? Decía, considere que el pronóstico para el mes inicial fue de 11 unidades y que la tendencia para el mismo fue de 2. Entonces, esos son los parámetros iniciales que ven acá, 11 y 2. Y a base de solamente esos datos, o sea, tengo todas las demandas, ¿verdad? Y nivel y tendencia había sacado como todos los forecasts como para abajo. Nivel y sin necesidad. tendencia los calculo para cada mes con base en las demandas de cada mes y el nivel y tendencia inicial. Ya, ¿Vale? Y una cosa que debo corregir es si ustedes ven acá, lo que yo necesito es F9,9 más 1. Es decir, F9,10. ¿Sí? Y yo les dije que el pronóstico era lo que me apareciera acá. Por esto por 2, más esto por 2. Lo cual, según la fórmula, es incorrecto, porque F de 9,9 más 1 es S de 9 más tau, que en este caso sería 1 por G de 9. ¿Sí? Entonces, eso me dice que el pronóstico desde 9 para 10 está dado por S de 9 más G de 9. ¿Sí? Es decir, el 39 que yo puse acá era esto más esto por 2. Este valor que está acá es como si yo hiciera F de 9 para 9 más 2. Es decir, a partir del mes 9, computar el forecast para el periodo 11. De 9,11. ¿Listo? Entonces, hago esa corrección. El valor, el forecast que me están pidiendo es este 37.42. Este es para 2 periodos adelante en el tiempo. Es decir, esta es mi respuesta. Profe, ¿Sí? como para argumentar en la prueba o algo, ¿qué se considera como un error bueno cuadrático? Como Depende, o sea, no hay un valor porque uno depende de cuántos periodos yo estoy computando. Si yo estoy haciendo un pronóstico con base en 2000 datos históricos, pues yo voy a tener un error cuadrático grande, porque estoy sumando muchos errores, ¿sí? hay como una fórmula así como para eso. No, o sea, no hay una forma, digamos, de cuantificar qué tan bueno o qué tan malo es el error, sino que es comparativo entre los diferentes métodos que yo proponga. Ah, ya. ¿Vale? Y como digo, depende de cuántos periodos yo esté analizando. Entre más periodos tenga históricos, pues más grande me va a dar el error. Por ejemplo, en este que el error es 34 y son 9, 10 periodos, ¿es error grande o...? Pues no se sabe, porque, por ejemplo, este error que lo estamos haciendo el cuadrático es 34, pero yo podría calcular otro tipo de error, como los que vamos a ver mañana, y obtener un valor, no sé, mucho más grande o mucho más pequeño, y eso pues de pronto me da más guías acerca de si este valor es grande o pequeño. Ah, ya, gracias. Es decir, no, con base solo en este número no se puede decir si es grande, no se puede decir si es pequeño, no se puede decir si es bueno o si es malo. Yo necesito otro punto de referencia para poder saber qué tan bueno o qué tan malo es. Ya, perfecto, gracias. ¿Listo? Profe, Profesor, una consulta. ¿Sí? Por el tema de la prueba, ¿vamos a tener que calcular los pronósticos a partir de los betas dados, alfa y beta dados, o vamos a tener que usar el solver para tener como un alfa y un beta óptimo para sacar el pronóstico? No, es probable que yo los dé. Esta optimización creo que va a estar fuera. Pero les voy a decir exactamente todas las condiciones de la prueba. Hoy es miércoles, mañana. Yo les dije que mañana les daba toda la información para la prueba. ¿Listo? Ya, entonces no hay que usar el solver para determinar el Z, o sea, el alfa y el beta óptimo para el problema. No, eso no va. Profe, Sí. y para Pero estudiar de todas formas sí les voy a enseñar cómo se hace enseguida para tener el solver. ¿Sí? una consulta rápida, para estudiar para la prueba, ¿nos guiamos por los ejercicios que hemos hecho en clase o...? Sí, y mañana vamos a hacer algún ejercicio más y les voy a poner una guía con solución. Ya. Pero va a ser principalmente basado en lo que hemos hecho en clase. Quizás con algún elemento extra que pueda sacar de algún ejercicio,
pero va a tener sí o sí lo que estamos haciendo en clase. Ya, perfecto, gracias. ¿Listo? En cuanto al solver, para que lo puedan tener, tienen que venir aquí a opciones, donde dice add-ins, y acá van a donde dice Excel add-ins, go, bueno, que en español no sé cómo dice, debe decir ir o algo así, y aquí seleccionan solver add-in. ¿Vale? Ahí cuando le dan OK, ya después se van a la pestaña de datos y les aparece esta opción que se llama solver. ¿Listo? Pero es una consulta corta. Sí. El valor 37 que está en verde, ese vendría siendo el forecast para el mes 10, ¿cierto? Así es, así es. Ah, ya. Así es. Y se hace con esto que hicimos aquí en la parte derecha. Porque f de 9 más 1 es s de 9 más 1 por g de 9. Es decir, f de 9,10, que al final es la pregunta que me hacen, es s de 9 más g de 9. ¿Vale? Ya, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profesor, ¿podría Sí. poner de nuevo la fórmula del solver? ¿Cuál fue la restricción que utilizó? Sí, claro. En Solver, si quieren calcular los valores óptimos de alfa y beta, pues lo que tienen que hacer es, yo lo que quiero hacer es fijar el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? La casilla G12 que contiene el error. La quiero minimizar, cambiando los valores de estas dos celdas, que son los valores de alfa y beta. Y lo que quiero es que alfa y beta sean menores o iguales a 1 ambos, y mayores o iguales a 0, que cuando ustedes marcan esta casilla, de inmediato los convierten en mayores o iguales a 0. ¿Listo? Muchas gracias. Este valor que me está dando acá no necesariamente es la solución óptima, porque el solver de Excel no es tan bueno, o sea, puede fallar, puede no llegar al óptimo. Así que esta es no hay garantía de que este sea el mejor valor de alfa y beta, ¿sí? Porque, como les digo, el solver que usa Excel no es tan robusto, así que en ocasiones llega a valores que podrían no ser los mejores. ¿Vale? Pero es una buena aproximación en general. Sobre todo para este tipo de problemas que son pequeños, que tiene solamente dos variables, alfa y beta, suele llegar al valor óptimo, pero eventualmente podría no entregar el valor óptimo. ¿No? Sin embargo, sí es mejor que los valores que teníamos inicialmente, que no recuerdo si eran 0,1 y 0,2 o algo por el estilo. Y ahí se ve que es un valor peor que el que calculamos anteriormente. ¿Vale? Eso en cuanto al suavizado doble. Solamente para chequear, algo que ustedes pueden hacer al iniciar, antes de empezar a hacer cálculos, es mirar que sus datos efectivamente sean concordantes con lo que están implementando, porque, a ver, en cuanto a las pruebas, nosotros la mayoría del tiempo pues vamos a ver, implemente tal método o compare estos dos métodos. Pero cuando ustedes estén haciendo en la vida real, pues ustedes no van a tener de base el método. Entonces, lo primero que uno debería hacer siempre cuando quiere hacer el análisis es un gráfico y otros análisis estadísticos, pero como mínimo el gráfico para ver qué se puede observar de los datos que nos dan. Y ahí pues más o menos se puede ver que efectivamente es una serie con tendencia creciente y que tiene lógicamente la componente de nivel que partimos asumiendo que siempre tiene. ¿Vale? Profe, tengo una Sí. consulta conceptual. El nivel es... No entiendo muy bien qué es el nivel, como en términos prácticos. El nivel se entiende sobre todo desde el punto de vista cuando no hay otra componente. El nivel es como el promedio, el comportamiento promedio de los datos, ¿sí? Es decir, en este caso, el comportamiento promedio casi que se puede ver, de hecho en los slides decía que era el intercepto. El nivel es que si yo trazo la tendencia acá, es el nivel 0, pues vendría siendo donde corta aquí la recta con el eje Y, ¿sí? Ese vendría siendo el nivel 0. Ya. ¿Sí? O sea,
Básicamente como- lo que uno computa con nivel y tendencia es dónde parto, dónde coloco el punto y qué tanto lo subo de acuerdo a la pendiente que tiene la recta. Más o menos es lo que uno mira. Ya, gracias. ¿Listo? Ah, y otra pregunta, la prueba creo que la habían preguntado ya, pero ¿nos va a dar usted el alfa y el beta? Es posible, sí. No es seguro, pero es posible que yo les dé el alfa y el beta. Es como les digo, o sea, mañana les daré todos los detalles, todo lo necesario para la prueba y estén tranquilos que la prueba va a ser acorde al tiempo que estamos dando para la prueba, que en este caso es 1 hora y 10 minutos. Ya, ¿Vale? gracias. Ok, son las 2:30, vale, dejemos hasta aquí por hoy. Mañana entonces vemos el suavizado triple y otros medidas de error para así terminar la parte de pronósticos. Y de pronto discutimos algún ejercicio adicional resuelto para ver qué tipo de cosas se podrían preguntar, aparte de estos ejercicios que hemos hecho desde cero. ¿Vale? ¿Preguntas? Gracias. Con gusto. Ok, recuerden por favor los que no tienen grupo para el proyecto, enviarme un mensaje o escribir en el WhatsApp y ahí hacemos el contacto para que se pongan de acuerdo entre los que no tienen grupo. Profe, ¿los videos dónde están? O sea, Están yo en la parte en el top del curso en webcursos. Están en un link a OneDrive, que de todas formas voy a hacer lo que me pidieron de subirlos a YouTube, que aún no lo hago, pero por ahora los tienen disponibles ahí en un link de OneDrive. ya, perfecto, gracias. ¿Listo? Profe, ¿de dónde Sí. puedo sacar ejercicio aparte? Voy a subir también unos ahora. Gracias. ¿Listo? Vale. Sí, entonces con eso cerramos por hoy y nos vemos mañana con lo que nos hace falta de pronósticos. ¿Listo? Chao, profe, Que gracias. estén bien. Profe, Buena gracias. tarde. Chao.